En este video te contaremos 4 historias oscuras que giran en torno a personas comunes que solo estaban haciendo su trabajo, repartidores. Lo que parecía un día más de entregas rutinarias se transformó en una pesadilla donde lo paranormal se hizo presente. Prepárate para conocer los secretos ocultos en casas abandonadas, rutas malditas y clientes que no deberían existir. Esto es, Voces del Más Allá. Rubén trabajaba como repartidor para una app de comida en Valencia. Era un trabajo que muchos consideraban temporal o simple, pero para él representaba la manera de mantenerse a flote en un mundo cada vez más complicado. Día tras día recorría calles, avenidas y barrios enteros, enfrentándose a clientes de toda clase, algunos amables, otros impacientes y muchos más indiferentes. A pesar de eso, había aprendido a valorar los pequeños detalles, la sonrisa de un niño que saludaba al verlo pasar, la gratitud sincera de una persona mayor, o incluso la soledad que parecía habitar en algunos pedidos que entregaba. Aquella noche de jueves el clima no ayudaba en absoluto. Una lluvia incesante caía sobre la ciudad, empapando las calles y formando charcos que reflejaban las luces amarillentas de los faroles. La niebla parecía haberse adueñado del aire, volviendo cada sonido distante y cada sombra más profunda. Rubén condujo su moto con cuidado, el motor rugiendo contra el silencio opresivo de la madrugada. Las gotas de lluvia golpeaban su casco y la ropa impermeable, y el frío calaba hasta los huesos. Pensaba que su jornada estaba a punto de terminar, ya casi eran las 11:30 cuando la app le notificó un último pedido. Miró la pantalla con desgano. El restaurante estaba relativamente cerca, en una zona poco transitada al norte de la ciudad, pero la dirección lo desconcertó, camino de la Sierra 46. Nunca había oído hablar de esa calle. Al introducir la dirección en el GPS, la ruta lo llevó hacia las afueras, alejándose de la vida bulliciosa de Valencia, donde las urbanizaciones antiguas comenzaban a mezclarse con terrenos más rurales y abandonados. Debe ser algún barrio periférico, pensó, sin darle demasiada importancia. Mientras avanzaba por la carretera estrecha, rodeada de árboles y campos oscuros, Rubén notó que no había ni una sola luz encendida en las casas cercanas. Todo estaba en silencio y parecía dormido, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado. El motor de su moto era lo único que rompía la quietud absoluta. Los baches y el asfalto irregular lo hacían ir despacio, atento a cada ruido o movimiento. La niebla le hacía difícil ver más allá de unos pocos metros, y cada sombra parecía más amenazante de lo que realmente era. Finalmente, llegó a un punto donde el GPS indicaba el número 46. Allí, frente a él, se alzaba una casa grande y antigua, con un aire señorial que no encajaba con la desolación que la rodeaba. Sus ventanas estaban rotas y cubiertas de polvo, las paredes cubiertas de hiedra que trepaba sin control, y una verja oxidada chirriaba al abrirse, casi como si susurraran secretos del pasado. La oscuridad cubría cada rincón y no había señal alguna de vida. Rubén dudó si realmente había llegado al lugar correcto. Miró el teléfono por si había cometido un error, pero la dirección coincidía. Aún así, la inquietud comenzó a crecer dentro de él, una sensación extraña que no sabía explicar. Apagó el motor y bajó de la moto con cautela. El viento frío le golpeó la cara y un olor a humedad y madera vieja se coló por la abertura de la puerta. Golpeó 3 veces con los nudillos, esperando una respuesta que no llegaba. El silencio se extendió como una manta pesada. Justo cuando estaba a punto de irse, la puerta se abrió lentamente, como si fuera movida por una fuerza invisible. De la penumbra surgió una figura femenina, una mujer mayor con un vestido largo y anticuado, que parecía haber sido de otra época. Su cabello gris estaba recogido con pulcritud y su piel era tan pálida que parecía hecha de papel. Sus ojos, profundos y oscuros, lo miraron sin expresión, y su voz, suave y apenas audible, le indicó que entrara y dejara el pedido en la cocina. Rubén vaciló, el corazón latiéndole con fuerza, pero algo en la manera calmada de la mujer lo convenció de dar un paso adelante. La casa olía a madera mojada, a polvo antiguo y a secretos guardados por años. El suelo crujía bajo sus pies, cada paso resonando en el silencio absoluto.
Las paredes estaban cubiertas de cuadros con retratos de personas que parecían seguirlo con la mirada, figuras que habían quedado atrapadas en el tiempo. Al dejar la bolsa con la comida sobre la mesa de la cocina, se volvió para decirle algo a la mujer, quizás preguntar por qué estaba allí, pero ella ya no estaba. La habitación se sintió de repente más fría, como si la ausencia hubiera llenado el espacio con una presencia invisible. Llamó varias veces, recorrió el pasillo y miró en las habitaciones cercanas, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando escuchó un leve susurro que parecía venir del piso de arriba. No lograba distinguir las palabras, pero el tono era hipnótico, repetitivo, como un cántico antiguo. Impulsado por la mezcla de curiosidad y miedo, Rubén subió las escaleras. Cada peldaño chirriaba bajo su peso, como si la estructura amenazara con ceder. Arriba, el pasillo estaba bañado en una tenue luz que escapaba de una de las puertas entreabiertas. Al acercarse, vio que la habitación contenía un enorme espejo antiguo, enmarcado en madera tallada y cubierta por una fina capa de polvo. Sobre la cama, un vestido negro y largo estaba extendido, como si alguien lo hubiera dejado allí con cuidado antes de desaparecer. El espejo comenzó a empañarse lentamente, y entonces, con horror, Rubén vio que palabras aparecían escritas en la superficie: no debiste entrar. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y corrió escaleras abajo, sus pasos resonando con fuerza en la madera vieja. Bajó de dos en dos los escalones, casi tropezando en el último tramo, hasta llegar a la puerta principal. Pero al intentar abrirla, esta estaba cerrada. Tiró, golpeó, empujó frenéticamente, sin éxito. Entonces, escuchó pasos lentos y pesados descendiendo detrás de él. Giró, pero no había nadie. Solo una sombra al final de la escalera, una figura alta y oscura con un rostro que no lograba distinguir. El pánico lo invadió y la puerta se abrió de golpe, permitiéndole salir corriendo al exterior, sin mirar atrás. Montó su moto y aceleró sin rumbo fijo hasta llegar a casa, con el corazón aún golpeando su pecho y las manos temblando. Revisó la app para comprobar el pedido, pero no existía registro alguno. La dirección tampoco aparecía en el mapa. Pensando que todo había sido producto del cansancio o una alucinación, al día siguiente Rubén contó la historia a un amigo que conocía bien la zona. Juntos regresaron al lugar, decididos a comprobar la verdad. Lo que encontraron fue un terreno baldío cubierto de hierba alta y maleza, sin rastro alguno de la casa señorial ni de la verja oxidada. Solo restos dispersos de cemento y lo que parecía haber sido una base o cimientos antiguos. En el centro, una cruz de madera medio quemada sobresalía entre la maleza, con una fecha grabada, 1957. Rubén, temblando, sintió una presencia inexplicable. Al mirar el portaequipaje de su moto, vio la bolsa con el pedido que nunca había entregado. La tocó y estaba fría, intacta. Con incredulidad abrió la bolsa y encontró tierra. Tierra en lugar de comida. Tierra que parecía venir de otro tiempo, de otro lugar, o quizás de otro mundo. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, Rubén no pudo dormir. La imagen de la mujer pálida, el espejo con el mensaje y la cruz quemada giraban en su mente como un remolino oscuro. Cada vez que cerraba los ojos, parecía escuchar el cántico, cada vez más claro y cercano. Al amanecer, decidió investigar más sobre la dirección y el misterio que había encontrado. Buscó en archivos municipales, bibliotecas y en Internet, sin mucho éxito. Camino de la Sierra no existía en ningún mapa oficial ni en registros históricos. Lo único que logró descubrir fue un antiguo informe policial de un incendio ocurrido en 1957 en las afueras de Valencia, en una finca llamada La Sierra. Según el documento, una mujer llamada Elena, propietaria de la casa, desapareció sin dejar rastro tras aquel incendio. Intrigado y con una mezcla de miedo y determinación, Rubén volvió a la zona días después, esta vez acompañado por su amigo y una cámara para documentar lo que encontraran. Durante horas buscaron entre la maleza y los restos de cemento, pero solo hallaron piedras rotas, madera carbonizada y la cruz de madera que parecía aguantar el paso del tiempo con una fuerza inexplicable.
Al caer la noche, decidieron marcharse, pero justo antes de irse, Rubén escuchó nuevamente un susurro, esta vez más claro. Provenía del suelo, de entre las hierbas y los escombros. Se agachó y notó que la tierra bajo la cruz estaba suelta, como si algo hubiera sido enterrado allí tiempo atrás. Con cuidado, comenzaron a cavar con las manos hasta que encontraron un pequeño cofre de madera, cubierto de musgo y polvo. Lo abrieron con dificultad y dentro encontraron objetos personales, una vieja fotografía en blanco y negro de una mujer vestida con aquel mismo vestido largo negro, un colgante de plata con un extraño símbolo y un diario. Rubén tomó. Mark era repartidor de paquetería en una ciudad que parecía estar siempre envuelta en una niebla densa, no solo de humedad, sino también de prisas, ruido incesante y una monotonía que se pegaba a la piel como una sombra constante. Su trabajo consistía en recorrer calles y callejones, subir y bajar escaleras, entregar cajas, sobres y paquetes de todo tipo. A veces, encontraba personas amables que le dedicaban una sonrisa o un gracias rápido, y otras veces se topaba con destinatarios invisibles que ni siquiera se molestaban en agradecer su presencia. Era un oficio que no exigía mucho esfuerzo físico, pero tampoco ofrecía demasiadas alegrías ni satisfacciones. Para Mark, cada día era una copia exacta del anterior, una cadena interminable de entregas que lo alejaban poco a poco de sí mismo, de sus sueños y de sus ganas de vivir. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tímidamente detrás de los edificios, enviando sombras largas y alargadas sobre el pavimento, Mark recibió en su móvil la última dirección del día. El GPS le indicaba un camino diferente al habitual, un atajo que atravesaba una zona rural que nunca antes había pisado en su trabajo. La carretera era estrecha, flanqueada por árboles altos que se mecían con el viento, y campos que empezaban a perder sus colores otoño mientras avanzaba por aquel camino solitario. Sus pensamientos se alejaban de la entrega y viajaban hacia la cena que lo esperaba en casa, una simple tortilla que su madre le había dejado preparada, o quizás un plato de pasta. Quería terminar rápido la jornada para desconectar, para olvidarse de la rutina que lo consumía. Pero entonces, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él. Era difícil de definir, una mezcla inquietante de curiosidad, desconcierto y una leve pizca de miedo, como si algo invisible le susurrara que no todo era lo que parecía. Finalmente, llegó a su destino. Una vieja estación de tren abandonada, olvidada hacía décadas, que se alzaba ante él como un esqueleto polvoriento y triste. Las vías, oxidadas y cubiertas de maleza, se extendían sin rumbo entre arbustos y piedras. La estación, con sus paredes desconchadas, ventanas rotas y puertas medio caídas, parecía un recuerdo de un pasado glorioso que ahora se desvanecía lentamente en el tiempo. Mark bajó de la moto, con el corazón un poco acelerado, y miró el paquete que debía entregar. Lo curioso era que el remitente era la misma empresa para la que trabajaba, pero el destinatario era nada menos que Mark S., su propio nombre completo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de alarma que lo hizo dudar. ¿Una broma? ¿Un error en la dirección? Miró a su alrededor, pero no había ni un alma cerca, solo el susurro del viento y el crujir de las hojas secas. Sin mucho más que hacer y con una mezcla de miedo y curiosidad, decidió abrir el paquete allí mismo, a pesar de la incomodidad que le causaba la soledad del lugar. Dentro encontró una cinta VHS, un formato anticuado que casi nadie usaba ya, y una nota con letras escritas a mano, con una caligrafía temblorosa pero clara: reprodúcelo en casa. Antes del acero. Intrigado y también un poco preocupado, guardó la cinta con cuidado y se marchó rápidamente. De regreso en su apartamento, el ambiente se sentía pesado, casi como si la misma casa estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Mark puso la cinta en un viejo reproductor VHS que había conservado por nostalgia, presionó play y se sentó, esperando que lo que fuera estuviera a punto de mostrarse. Lo que apareció en la pantalla heló su sangre. Eran imágenes de él mismo, grabadas durante sus entregas en días anteriores. Pero en cada escena había algo inquietante, una sombra oscura que lo observaba desde la distancia, oculta entre reflejos en las ventanas, detrás de árboles o en rincones sombríos. La figura nunca se mostraba claramente, pero estaba siempre presente, acechante y silenciosa. Mark intentó identificarla,
pero era imposible distinguir detalles. Era como un espectro sin rostro, un vigilante invisible, un algo que parecía seguirlo paso a paso sin que él pudiera notarlo. La tensión aumentaba con cada minuto, mientras las imágenes mostraban lugares que reconocía perfectamente, calles, plazas, edificios por donde pasaba cada día sin saber que alguien lo vigilaba. La cinta terminó con una escena que lo dejó paralizado. La cámara, desde un ángulo imposible, apuntaba hacia su propia habitación. En la grabación se veía su espalda mientras caminaba hacia la cama, y de repente, una figura se acercaba lentamente desde detrás, algo que en ese momento era invisible para él. El sonido se cortó justo cuando la figura parecía a punto de tocarlo. Mark, temblando, giró lentamente en su silla para mirar detrás de él, pero no había nadie. Solo el silencio y la oscuridad de su habitación, tan profunda que parecía tragárselo todo. El teléfono vibró en ese instante, rompiendo el silencio con una notificación de la app de entregas, entrega completada, tú. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba jugando con él? Durante los minutos siguientes, Mark no pudo despegar la mirada de la pantalla apagada. El peso de la realidad y la ficción se entrelazaban en su mente, y una pregunta se repetía sin cesar: ¿quién lo estaba observando? ¿Y qué quería? Decidió salir a dar un paseo, tratando de despejar la mente, pero las calles le parecían distintas. Más sombrías, más silenciosas. Cada sombra se alargaba con intención oscura, cada ruido parecía un susurro que le hablaba directamente a sus miedos más profundos. El viento parecía arrastrar voces lejanas que solo él podía escuchar. Pasó por la estación de tren abandonada, que bajo la luz amarilla de las farolas parecía aún más fantasmagórica. Una sensación de déjà vu lo invadió, y sin poder evitarlo, se detuvo a mirar las vías, preguntándose si allí podría encontrar alguna pista, alguna señal que le explicara todo. De repente, un ruido metálico llamó su atención. Algo se movía entre los arbustos cercanos. Mark dio un paso atrás, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor frenético. Allí, sobre un montón de hojas secas, encontró otra caja pequeña. No tenía remitente ni destinatario, solo un mensaje escrito a mano: para ti. No la ignores. El miedo y la curiosidad se mezclaron en su mente, pero finalmente decidió abrirla. Dentro encontró una cámara digital y un pendrive. Su mano temblaba mientras conectaba el dispositivo a su ordenador. Aparecieron nuevos videos, grabados desde diferentes ángulos, siempre mostrando a alguien siguiéndolo, acechándolo, cada vez más cerca, como si estuviera atrapado en un juego macabro del que no podía escapar. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, escuchó un golpe fuerte en la puerta. Mark se levantó lentamente, con la respiración contenida, y abrió con cautela. No había nadie. Solo una hoja doblada, abandonada en el suelo. La desplegó y leyó, con manos temblorosas: no mires atrás. El pánico lo invadió. Cerró la puerta con rapidez y se dirigió hacia la ventana para ver si había alguien afuera. Pero la calle estaba vacía, solo la sombra alargada de un árbol danzando con el viento. Durante los días siguientes, Mark comenzó a notar cosas extrañas, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, su teléfono recibía mensajes sin remitente y sentía que siempre alguien lo seguía, incluso cuando estaba rodeado de gente. Intentó hablar con sus compañeros de trabajo, pero nadie creía sus historias, lo tomaban por paranoico o estresado. Decidió investigar la historia de la estación de tren. En archivos locales descubrió que hacía más de 50 años allí ocurrió un accidente trágico, un trabajador desapareció sin dejar rastro, y la leyenda decía que su espíritu seguía vagando por las vías, buscando algo perdido, aferrado a una promesa incumplida. Mark comenzó a preguntarse si todo estaba conectado: el paquete con su nombre, las grabaciones, la estación, y la figura invisible que parecía acecharlo sin descanso. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera, regresó a la estación con la cámara digital. Grabó cada rincón, cada sombra, cada sonido. Mientras caminaba por las vías, sintió una presencia detrás. Giró lentamente y vio, a lo lejos, una silueta oscura que desapareció entre la maleza.
De pronto, la cámara captó algo que él no pudo ver a simple vista, una figura espectral, casi transparente, con ojos vacíos que lo observaban fijamente. Mark sintió que un frío intenso le calaba hasta los huesos, y una voz susurró su nombre con un tono etéreo y lejano. Corrió sin mirar atrás, pero sabía que esa noche la presencia no lo dejaría ir tan fácilmente. De vuelta en casa, apagó todos los aparatos electrónicos y se encerró en su habitación. El miedo lo tenía atrapado en una cárcel invisible. Justo cuando estaba a punto de dormirse, sintió un susurro en su oído: «Nos vemos pronto, Mark». El miedo dejó de ser solo una emoción para convertirse en su realidad diaria. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no, porque la sombra que lo acechaba parecía haber entrado en su propia vida, en su propia piel, un huésped silencioso que jamás lo abandonaría. Ya sé que trabajaba desde hacía 2 años como repartidora en moto para una farmacia local. Era un empleo sencillo, aunque no exento de estrés, ya que las entregas a domicilio muchas veces eran urgentes y el tráfico complicaba todo. Aquel trabajo le gustaba, le daba cierta independencia y una rutina que, aunque agotadora, le permitía mantenerse activa y conocer distintos rincones de la ciudad. Sin embargo, esa noche de otoño se sentía especialmente cansada. El viento frío se colaba entre las calles estrechas y Jessica llevaba ya varias horas sobre su moto, entregando medicamentos en distintos barrios con un ritmo frenético. El día había sido largo, y el cansancio empezaba a hacerse notar en sus manos y en su espalda. Notaba que sus dedos comenzaban a perder sensibilidad por el frío y que la concentración costaba más de lo habitual. A pesar del cansancio, Jessica sabía que no podía permitirse un error. La farmacia recibía llamadas y pedidos a todas horas, y había pacientes que dependían de esos medicamentos para sobrevivir. Con el casco bien ajustado y la chaqueta abotonada hasta el cuello, se aferraba al manillar con fuerza mientras se enfrentaba al tráfico nocturno, sorteando coches y motos entre las avenidas llenas de luces y ruido. Pero cuando el móvil vibró con un aviso urgente de la app de la farmacia, supo que ese viaje sería diferente. Era un pedido especial, una medicación vital que debía llegar lo antes posible a un paciente. El nombre del destinatario apareció claro en la pantalla: Eloísa Ramírez, 89 años. La dirección era Calle del Silencio, número 33. Jessica frunció el ceño, porque nunca había oído hablar de esa calle en toda la ciudad. Buscó en el mapa, y para su sorpresa, el GPS comenzó a marcar una ruta por un sector que nunca había explorado en sus entregas, una zona desconocida y que no aparecía en las guías oficiales ni en las bases de datos. La Calle del Silencio no figuraba en ningún mapa visible en Internet ni en los sistemas de navegación convencionales, pero el GPS era claro, insistente, y no parecía equivocarse. Sin muchas opciones y con el pedido urgente en mente, Jessica encendió el motor y se adentró en ese camino misterioso, con una mezcla de curiosidad y aprensión. A medida que avanzaba, algo extraño empezó a llamar su atención. Las farolas a lo largo de la calle estaban apagadas, y ni una sola ventana mostraba señales de luz. No había ningún coche estacionado, ni rastro de otros peatones o vecinos. El ambiente era inquietantemente silencioso, como si la calle estuviera dormida o abandonada desde hacía años. El viento hacía que las hojas secas crujieran bajo las ruedas de su moto, y el frío le calaba la piel hasta los huesos. Por un instante, sintió que la luz de la luna que se colaba entre las nubes la observaba con ojos fríos y penetrantes, como si aquel lugar tuviera vida propia y supiera que ella estaba allí. La moto rugía suavemente mientras llegaba al número 33, una casa antigua, de esas que tienen un aire de otra época, casi fuera del tiempo. Las paredes de piedra estaban desgastadas y cubiertas de hiedra, y las ventanas tenían cortinas pesadas y gastadas que ocultaban el interior. Por las grietas de la puerta parecía escaparse una luz tenue y amarillenta, como la luz trémula y vacilante de una vela. El aire olía a madera vieja y humedad. Jessica sintió un escalofrío que no pudo explicar, como si aquel lugar guardara secretos que no quería revelar. Dejó la moto aparcada frente a la casa, y se acercó con la caja de medicamentos en las manos, notando que su respiración se aceleraba ligeramente. Tocó el timbre una vez, luego 2, y luego una tercera vez. El sonido del timbre pareció resonar en la calle desierta, pero no hubo respuesta.
Justo cuando pensaba irse, la puerta chirrió al abrirse lentamente, como si una mano invisible la empujara, y apareció una niña pequeña, quizá de unos 8 años, con una expresión inexpresiva y ojos grandes y oscuros que parecían absorber la luz. ¿Está Eloísa Ramírez?, preguntó Jessica, mostrando la caja con cuidado. La niña la miró un instante, sin decir palabra, luego susurró con voz fría y dulce: «Mi abuela está arriba. Pásalo tú». Jessica asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La expresión de la niña le resultaba extrañamente ajena, como si no perteneciera al mundo real. Subió por una escalera de madera que crujía bajo sus pies hacia el piso superior. Pero conforme avanzaba, algo extraño sucedía. La casa parecía más grande por dentro, como si los pasillos se extendieran infinitamente más allá de lo que la estructura exterior indicaba. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, todas mostrando a la misma mujer en distintas etapas de su vida: joven, adulta, envejecida, sonriente, seria. Pero lo que más llamó su atención fue que todas tenían una inscripción debajo con una fecha: 1945. Jessica se detuvo, intrigada y confundida. ¿Cómo era posible que las fotos más recientes tuvieran una fecha de hace más de 70 años? Un nudo se formó en su garganta y sintió que un peso invisible le oprimía el pecho. Miró más de cerca las imágenes y notó detalles inquietantes. En todas las fotos, la mujer parecía mirar directamente hacia ella, como si supiera que alguien la observaría años después. Algunas imágenes tenían algo más: sombras oscuras en los rincones, figuras borrosas que no terminaban de identificarse y un aire de tristeza que casi podía sentirse. Finalmente llegó a la habitación donde encontró a Eloísa Ramírez. La anciana yacía acostada en una cama antigua, cubierta con una colcha de hilo que parecía haber sido tejida a mano con delicadeza. La luz era débil y el aire olía a polvo y a tiempo detenido, como si el lugar estuviera suspendido entre el pasado y el presente. Jessica dejó cuidadosamente la caja sobre la mesita de noche y se acercó para entregarle la medicina. Eloísa abrió lentamente los ojos, y una sonrisa suave iluminó su rostro arrugado, como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas. «Por fin ha llegado», murmuró con voz débil. «Ahora puedo dormir». Jessica parpadeó, sin entender del todo qué quería decir. Se quedó observándola unos segundos, sintiendo un extraño calor mezclado con tristeza y misterio en el pecho. En ese momento, la luz titiló y el aire se llenó de un silencio profundo que parecía tragar cada sonido. Decidió despedirse y bajar de nuevo a la calle. Pero al salir, algo aún más inquietante la esperaba. El cielo, que antes estaba oscuro y cubierto de nubes, ahora era un azul brillante y el sol iluminaba con fuerza. La noche había desaparecido por completo, como si el tiempo hubiera cambiado durante su estancia dentro de la casa. Miró su moto y quedó paralizada. Estaba cubierta por una capa gruesa de polvo, como si no hubiera sido usada en semanas, quizás meses. Pero ella recordaba claramente haberla dejado allí hace apenas unos minutos. Intentó encenderla, pero el motor no respondió. El desconcierto se apoderó de ella. Intentó llamar a alguien, pero su móvil no tenía señal. Volvió a mirar la calle y fue entonces cuando comprendió lo que parecía imposible: ningún vecino salió a su paso, ni coches circulaban. La calle del silencio no existía para nadie más. Volvió a la farmacia al día siguiente y preguntó sobre Eloísa Ramírez y la calle del silencio. Todos la miraron como si estuviera bromeando o confundida. En la base de datos no aparecía ningún paciente con ese nombre, ni existía ninguna dirección semejante. Ni siquiera la niña que la había recibido parecía formar parte de ningún registro. Jessica no supo qué pensar. La experiencia la había dejado marcada, como si hubiera entrado en un mundo paralelo, una realidad superpuesta a la suya, donde el tiempo y la memoria se mezclaban con sombras y susurros. Durante días no pudo evitar recordar aquella casa, las fotos, la anciana que dijo que por fin podía dormir. Se preguntó si Eloísa Ramírez no habría muerto hacía mucho tiempo, y si acaso esa entrega nocturna era una especie de ritual para liberar su alma atrapada. A veces, cuando cerraba los ojos, la imagen de la niña con ojos oscuros aparecía ante ella, con esa expresión vacía y perturbadora.
Escuchaba su voz susurrando en la penumbra de su habitación, como si la llamada a cumplir con esa entrega la hubiera marcado para siempre. Una noche, decidida a cerrar ese capítulo y poner fin a sus dudas, Jessica regresó a la zona donde el GPS la había guiado. Recorrió la zona con la moto y a pie, buscando cualquier rastro de la calle del silencio. Pero no había nada. No había ni rastro del camino ni de la casa antigua. Solo un terreno vacío cubierto de maleza y escombros, como si todo hubiera sido borrado por el tiempo, tragado por la ciudad o quizá por el propio olvido. Sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, y al voltear, juró ver la silueta de una niña observándola desde la distancia, con esos ojos grandes y oscuros, antes de desaparecer entre las sombras, como una presencia que nunca había dejado de vigilar. Desde entonces, Jessica dejó de hacer entregas nocturnas y cada vez que alguien le habla de la calle del silencio, solo sonríe con un dejo de tristeza y misterio, recordando que algunas historias no son simples pedidos ni entregas, sino encuentros con lo desconocido que transforman para siempre a quien se atreve a cruzar sus fronteras. Luis siempre había sido un joven trabajador y responsable, un tipo sencillo que jamás buscaba problemas. Vivía solo en un pequeño apartamento en las afueras de Barcelona y, desde hacía unos meses, había comenzado a colaborar con una aplicación de entregas nocturnas llamada Nocturnex, una plataforma poco conocida que se especializaba en pedidos raros, urgentes o que otros servicios rechazaban. Para muchos, ese trabajo era un inconveniente, horarios incómodos, destinos extraños y entregas que desafiaban la lógica. Pero para Luis, todo era una aventura, le encantaba esa calma que envuelve la ciudad cuando los ruidos del día desaparecen y las calles se vuelven un lienzo en blanco para la soledad. Los coches escaseaban, los bares cerraban sus puertas y el aire fresco de la madrugada refrescaba su rostro mientras conducía su vieja moto. Ese silencio solo roto por el ronroneo del motor le hacía sentirse libre, como si el tiempo se detuviera solo para él. Aunque el trabajo era extenuante y le robaba muchas horas de sueño, la independencia y el dinero extra lo compensaban con creces. Aquella noche, cuando su móvil vibró con la notificación de un nuevo pedido, Luis pensó que sería uno más. Pero al mirar la pantalla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mensaje no parecía normal. Entrega especial, prioridad alta, hora, 3:33 de la mañana, Barrio Gótico. No había dirección exacta, ni nombre del destinatario. Solo un punto marcado con un leve resplandor en el corazón del barrio más antiguo y lleno de misterios de la ciudad. Luis sintió una mezcla de curiosidad y un miedo indefinido que le hizo dudar un instante. El barrio gótico, con sus callejones estrechos y empedrados, era famoso por las historias que contaban sus paredes antiguas, relatos de fantasmas, conspiraciones y secretos enterrados en las sombras. No era el lugar para hacer entregas a esas horas, o al menos no para alguien normal. Pero Luis era diferente, o al menos eso se decía a sí mismo para animarse. Con una respiración profunda, aceptó el pedido. Apagó las luces del pequeño apartamento, cogió la chaqueta gruesa que siempre llevaba y metió la caja cuidadosamente en su mochila, asegurándose que estuviera bien cerrada y sin posibilidad de abrirse accidentalmente. Bajó las escaleras y salió al frío de la madrugada, montando su moto con la determinación de un explorador que se adentra en lo desconocido. La ciudad parecía otra aquella noche. La niebla descendía baja, cubriendo las farolas con un halo difuso y misterioso. Los adoquines reflejaban la luz amarilla y titilante, y un viento helado soplaba arrastrando sonidos que parecían susurros lejanos. Cada bocacalle que doblaba Luis parecía envolverlo más en una atmósfera irreal, casi onírica. La temperatura bajaba rápidamente y, aunque llevaba su chaqueta, el frío se colaba hasta sus huesos. Cuando llegó al punto indicado, frenó su moto frente a un edificio que parecía haber quedado congelado en el tiempo. Una casa de piedra gris, desgastada por los siglos, con ventanas altas y gruesos muros cubiertos de enredaderas marchitas. La puerta era de madera, vieja y astillada, como si nadie la hubiera abierto en décadas. No había timbre ni buzón, solo una inscripción casi borrada en el dintel que decía con letras desconchadas: Aquí comienza el fin. Luis dejó la mochila sobre un banco de piedra al lado de la entrada, mirando con atención a su alrededor.
No se veía ni una sola luz, ni ruido que no fuera el del viento que susurraba entre las grietas de la fachada. El silencio era absoluto, pesado, casi palpable. De repente, el viento cesó de golpe, dejando un aire inquietante, frío y opresivo que pareció detener el tiempo. Y entonces, la puerta se abrió lentamente, con un chirrido agudo y estremecedor, como si los goznes se quejaran de volver a moverse después de tanto tiempo. Un aire frío y húmedo emergió del interior, envolviendo a Luis como si una mano invisible y helada le rozara la piel. Quiso retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de él con fuerza, pero la curiosidad terminó ganando. Sin poder resistirse, cruzó el umbral. El interior estaba bañado en una oscuridad densa y opresiva, apenas rota por la luz amarillenta que entraba difusa por una ventana alta y cubierta de polvo. Un olor extraño impregnaba el aire, mezcla de humedad, madera podrida, polvo viejo y algo indefinible, casi sobrenatural, como el aroma de un recuerdo olvidado hace siglos. El suelo de madera crujía bajo sus pasos, y las sombras parecían moverse entre las columnas y muebles cubiertos por sábanas blancas amarillentas que parecían fantasmas dormidos. Luis encendió la linterna de su móvil y comenzó a subir unas escaleras que parecían retorcerse bajo sus pies. Las paredes estaban tapizadas con cortinas raídas y cuadros de rostros envejecidos que parecían seguirlo con la mirada, sus ojos pintados clavados en él. Algunos cuadros mostraban símbolos extraños, runas, sigilos y garabatos que Luis jamás había visto y que parecían pulsar con una energía oscura y latente. El silencio era absoluto salvo por el leve sonido de su respiración acelerada y el crujir de la madera bajo sus pasos. Al llegar al tercer piso, la aplicación en su móvil le indicó que la entrega debía hacerse en esa planta. Allí, justo frente a él, encontró una puerta maciza, de madera oscura y tallada con símbolos antiguos. Un círculo de runas grabadas brillaba débilmente con un reflejo rojizo, como si la puerta misma estuviera viva, pulsando con una energía prohibida. Luis levantó la mano, temblando, y golpeó la puerta con un sonido seco y resonante. No obtuvo respuesta. La caja seguía firme en sus manos, su peso parecía un ancla que lo mantenía allí. Dudó un instante, pero cuando iba a darse la vuelta para marcharse, la puerta comenzó a abrirse lentamente, sin que nadie la tocara. De la penumbra emergió una figura alta y encapuchada, envuelta en una capa negra que parecía absorber la luz. Su rostro estaba cubierto por una máscara metálica, sin expresión alguna, con dos orificios negros donde deberían estar los ojos. Luis sintió cómo su respiración se aceleraba y un escalofrío helado le recorría la espalda. La figura permaneció inmóvil, pero de la máscara emergió una voz metálica y fría que resonó por toda la estancia. La entrega ha sido realizada. Tú eres el siguiente portador. Luis sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La puerta detrás de la figura comenzó a brillar con un símbolo rojo intenso, proyectando una luz que parecía no pertenecer a este mundo, llenando la habitación de un aura espectral. Sintió que caía, que se hundía en un abismo sin fondo. La oscuridad lo envolvió por completo. Despertó de golpe en su cama, sudando y con el corazón latiendo frenéticamente. Todo parecía un sueño, una pesadilla extraña y vívida. Pero cuando miró su móvil, vio la confirmación de la entrega, realizada exactamente a las 3:33 de la mañana. Lo que más le heló la sangre fue que el destinatario aparecía con su propio nombre, Luis F., y el paquete solo decía tú. Durante los días siguientes, Luis comenzó a notar cambios en él. Sombras se movían por el rabillo de sus ojos, susurros indescifrables le llegaban desde la oscuridad, voces que nadie más podía oír. Sentía que unos ojos invisibles lo observaban constantemente, que una presencia lo seguía en cada rincón. Por las noches, soñaba con la figura de la máscara, susurrándole palabras en una lengua que no entendía pero que calaban en su mente como un mantra oscuro. Decidió investigar todo lo que pudo sobre esos símbolos y leyendas del barrio gótico. Encontró relatos antiguos sobre guardianes invisibles que custodiaban portales entre mundos, portadores de secretos y pactos oscuros que vinculaban el mundo de los vivos con el de las sombras, y que esos portadores estaban condenados a proteger esas puertas para siempre. Una noche,
mientras caminaba por las mismas calles donde había hecho la entrega, sintió de repente una mano invisible posarse sobre su hombro. Una voz metálica susurró al oído, apenas audible: no puedes escapar. El miedo lo paralizó por un instante, pero algo dentro de él, una fuerza desconocida, lo empujó a regresar al edificio de piedra. Cuando llegó, vio que la puerta ya no estaba cerrada. Entró sin dudar y allí estaba, la figura con la máscara, esperándolo en el umbral. Sin decir palabra, la figura le entregó un amuleto con el símbolo rojo que había visto antes en la puerta. Eres el guardián, dijo la voz. El portador del umbral. No hay vuelta atrás. Luis comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era un simple repartidor nocturno. Ahora, era el vínculo entre dos mundos, el custodio de secretos que la mayoría jamás conocería. Desde entonces, algunos repartidores cuentan que a las 3:33 de la mañana escuchan unos pasos que no son de este mundo por el barrio gótico y ven un resplandor rojo que nunca debe ser olvidado. Estas fueron 4 historias que nos recuerdan que incluso el trabajo más cotidiano puede volverse una pesadilla cuando lo inexplicable se cruza en el camino. Si alguna vez haces un pedido y el repartidor nunca llega, quizá no era solo tráfico. Gracias por acompañarnos en esta entrega escalofriante. Nos vemos en el próximo episodio de Voces del Más Allá. No olvides apagar las luces, o tal vez mejor, déjalas encendidas.